Hola, bienvenidos nuevamente al espacio que Aula Abierta le tiene asignado a las ciencias sociales. Hoy vamos a seguir viendo a los pueblos que habitaron el cercano oriente en la antigüedad. Hacia el 1200 a.C., las grandes potencias eran los egipcios, los hititas y los mitanios. Pero la llegada de la segunda oleada de pueblos indoeuropeos, que traían armas de hierro, ocasionaron el fin de los hititas, los mitanios y debilitaron grandemente al imperio egipcio. Esta nueva oleada, conocida como los pueblos del mar, liberaron en gran medida una estrecha franja entre el Mediterráneo y el desierto arábigo, conocido como Palestina y Fenicia. Esta región era muy importante porque era la ruta comercial entre Mesopotamia y Egipto. Por lo tanto, era un lugar estratégico muy disputado por las potencias. Fenicia es un estrecho corredor que posee dos partes. Por un lado, la llanura, donde se podían cultivar el trigo, el olivo y la vid, y por otro lado estaban los montes del Líbano, con abundantes bosques de un árbol conocido como el cedro. Allí florecieron las ciudades-estado fenicias, que como tenían escasos recursos naturales, se volcaron al comercio marítimo. La otra región era conocida como Palestina o Canaán. Ese lugar es un territorio cálido, de clima muy seco y escasos recursos naturales. En ese lugar se asentaron muchos pueblos, entre los que se destacaron los filisteos y los hebreos. ¿Qué podemos decir de los hebreos? Al principio eran pastores nómades de lengua semita y organización patriarcal. Se movían en grandes familias y eran considerados como hermanos. Hace unos 4000 años migraron desde la Baja Mesopotamia hasta Palestina y allí se unieron con pueblos del desierto arábigo y con la misma región del Canaán. Luego de un tiempo migraron hacia Egipto, pero el maltrato que recibieron allí hizo que vuelvan nuevamente a Palestina. Nuevamente en el lugar se dividieron en 12 tribus y cada una se adjudicó un territorio. A pesar de que tenían un tronco cultural común, no tuvieron una unidad política, sino que, al dividirse en tribus, cada región estaba gobernada por un consejo de ancianos. Sin embargo, al momento de los peligros internos o externos, elegían un líder o juez que se encargaba de solucionar esos problemas. La monarquía vino porque los filisteos, que eran conocidos como pueblos del mar, se asentaron en las costas y quisieron invadir el interior. Los hebreos le hicieron frente, eligiendo a un rey que gobernara por sobre todas las tribus. Así es como nace la monarquía. El primer rey será Saúl, quien murió en combate en frente de los filisteos. Lo va a suceder David, quien extiende el imperio y conquista la ciudad de Jerusalén, a la que transformó en su capital. Una vez que muere David, lo va a suceder su hijo Salomón. Este solamente va a centralizar el poder, va a equipar mayormente al ejército y va a empezar a hacer relaciones comerciales con sus vecinos. Sin embargo, a la muerte de Salomón, 10 tribus del norte comenzaron a separarse y formaron el reino de Israel, y pusieron a la ciudad de Samaria como su capital. Los reinos del sur, las tribus del sur, se juntaron y formaron el reino de Judá y mantuvieron a Jerusalén como la capital. Ambos reinos coexistieron durante aproximadamente 200 años. Pero el reino de Israel fue conquistado por los asirios en el 722 a.C. Fueron destruidas sus ciudades y ellos fueron deportados y diseminados por todo el imperio, perdiendo lamentablemente su identidad. El reino de Judá sobrevivió un tiempo hasta que también fue conquistado por los neobabilónicos en el 586. El templo de Jerusalén fue destruido, la misma capital también Jerusalén fue destruida y ellos fueron sometidos a la esclavitud. Sin embargo, cuando los persas derrotaron a los neobabilónicos, les permitieron a los judíos volver a Palestina, refundar su ciudad y nuevamente construir su templo. Lamentablemente, más tarde, los judíos fueron sometidos por otros pueblos,
los macedonios y también los romanos. En el 70 después de Cristo, Roma va a reprimir una gran rebelión de judíos y va a destruir el segundo templo que habían construido en Jerusalén. Los judíos sufrirán la diáspora, es decir, que serán diseminados por todo el Imperio Romano y muy pocos podrán volver nuevamente a Palestina. ¿Pero qué tiene de original la religión de los hebreos? Ellos dieron origen a una religión monoteísta. Esta religión estaba basada en un único Dios y en la responsabilidad individual de las personas. Este Dios era conocido como Yahvé, al que no se le podía hacer ni representaciones, ni figuras o estatuas. A veces también adoraban otros dioses de pueblos vecinos, pero poco a poco fueron elaborando un ideal religioso. Según este ideal, Dios hizo una alianza con ellos y mediante esta alianza los judíos recibieron la Torá, o sea, una serie de mandamientos y reglas que ellos se comprometían a cumplir. También había una serie de personajes conocidos como los profetas. Estos profetas fueron los encargados de llevar esa palabra de Dios y diseminarlas y difundirlas por el pueblo. Ellos fueron los creadores de la justicia divina y también de las bendiciones de todas las personas que sigan el camino de Dios. ¿Qué otros pueblos vivían en la región de Palestina? En la franja costera del Líbano, al norte de Palestina, habitaron los fenicios. Estos eran otro pueblo de lengua semita y tuvieron una gran importancia a partir del siglo XII a.C. No tuvieron una organización política centralizada. Estaban organizados, al igual que en Mesopotamia, como en ciudades-estado, que no solamente luchaban contra sus vecinos más poderosos, sino que también entre ellos se disputaban el comercio marítimo. Las ciudades más importantes fueron Biblos, Tiro y Sidón. Cada uno de ellos estaba gobernado por un rey y tenían un consejo de ancianos o una asamblea. La debilidad política que tuvieron hizo que fueran constantemente conquistados y atacados por las potencias. Esto hizo que se acelerara su decadencia. Sin embargo, la influencia cultural que tuvieron los fenicios perduró a través de las múltiples colonias que fundaron en todas las costas del Mediterráneo. ¿En qué se destacaron los fenicios? Todas las ciudades tenían un puerto y un activo comercio marítimo, sobre todo gracias a que impulsaron grandes avances tecnológicos, como por ejemplo el birreme, que era un barco que tenía doble fila de remos y vela fija. A ese barco le agregaron un espolón, cuyo objetivo era hundir el barco enemigo. También pudieron navegar de noche, porque los conocimientos astronómicos que tenían les permitió guiarse por las estrellas. Los comerciantes fenicios navegaron todo el Mediterráneo y llegaron incluso hasta las Islas Británicas. Fueron los primeros que cruzaron el estrecho de Gibraltar y recorrieron gran parte de las costas africanas. ¿Qué comerciaban? Comerciaban prácticamente todo lo que era rentable, todas las materias primas y todos los productos que salían de sus talleres. Entre los principales podemos decir las maderas del Líbano, oro, esclavos, telas teñidas, estaño, plata. Para facilitar la actividad, también instalaron factorías que eran lugares donde acumulaban las mercaderías para el mejor transporte. Pero también crearon colonias con población permanente, como por ejemplo la ciudad de Cartago, al norte de África, que en el siglo III a.C. fue gran rival de Roma. ¿Qué podemos decir de la escritura fenicia? Los fenicios, a través del comercio, fueron los grandes intermediarios entre Oriente y Occidente. Gracias a la capacidad que tenían de unir todos los elementos culturales, pudieron superar la escritura cuneiforme de los sumerios y la escritura jeroglífica de los egipcios. Ellos crearon un alfabeto de 22 caracteres que tenían sonidos de consonantes. Esto fue difundido hace más o menos 3000 años y hoy es la base de los alfabetos modernos. Los griegos lo adoptarán y le agregarán las vocales. Posteriormente lo adoptarán los romanos y así fue quedando como base para nuestro actual abecedario. Con respecto a su religión, se puede decir que los fenicios eran politeístas, al igual que la mayoría de los pueblos de Oriente. Sus divinidades estaban relacionadas con la naturaleza, con los astros y con la fertilidad.
Sobre todo tenían a su dios Baal, el dios de la vegetación, y a su diosa Astarte, la diosa de la fertilidad y el amor. Como vimos en estos encuentros, cada civilización tuvo un periodo de nacimiento, desarrollo, prestigio, expansión y decadencia. Esto les permitió, en el transcurso histórico, ir creando grandes monumentos y formando enseñanzas que después les sirvieron a los otros pueblos. Las grandes obras como las pirámides, los zigurat o los grandes inventos como la rueda y el calendario aún son admirados. Pero queda una pregunta. ¿Qué podemos rescatar de los fenicios y de los hebreos? Pueblos que no fueron ni extensos ni poderosos. Como dijimos, los fenicios fueron excelentes navegantes. Pero podemos también pensar un poquito más allá y decir que las distancias que recorrieron y los lugares a donde llegaron nos dan a entender que fueron personas valientes y faltos de miedo. No tenían temor a la aventura. Y esto nos puede dejar una gran enseñanza, que superar el miedo y animarse nos puede traer grandes éxitos. Los hebreos en esa época no fueron muy numerosos, estaban rodeados de pueblos poderosos y constantemente fueron atacados. ¿Por qué los estudiamos? Es indiscutible que una de sus fortalezas fue la gran persistencia que tuvieron. Fueron atacados, sus ciudades fueron incendiadas y muchas veces estuvieron en la esclavitud. Sin embargo, nunca perdieron la unidad como pueblo. La religión fue el gran elemento que hizo que se mantuvieran unidos. Esa creencia en el Dios único que los ve y los protege fue la base de su salvación. Y ahí está la clave, creo yo, para entender por qué perduraron todos estos siglos. ¿No les parece que nosotros también deberíamos depositar nuestra confianza en el ser superior que todo lo ve? La vida es corta y es necesario que sepamos que existe algo más. Los hebreos lo entendieron y eso fue lo que los mantuvo unidos. ¿No podríamos hacer nosotros lo mismo? Para pensarlo. Nos vemos la próxima, si así lo quiere el que todo lo ve.